Creo que voy a utilizar el micro por el tema de la grabación. Yo creo que podríamos hablar a viva voz, que se vería bien. Pero bueno, hoy preparando la presentación he sido consciente de que cada vez que Servando iba a venir, me hablaba de los proyectos que él estaba preparando en ese momento, y recuerdo perfectamente el momento en el que me dijo que estaba preparando algo muy especial en torno a William Burroughs y un amante español que tuvo, y que me tenía que contar el viaje a Tánger que había realizado, y que para él había sido una experiencia muy diferente a las que él venía realizando normalmente como autor. Si conocéis a Servando y conocéis su obra, sabéis perfectamente que es un loco de los archivos, de la investigación, de ir un poquito más allá de los relatos oficiales, de la historia oficial. Yo creo que ya no es que Servando haga historia de los márgenes, hace historia de los márgenes de los márgenes. Y yo creo que este último libro contando la historia de Burroughs y de Kiki ha sido de muestra. Me ha sorprendido sobre todo no sabía que Tánger había tenido una influencia tan importante en William Burroughs. Ahora nos hablarás de ello. Como podéis ver, también Servando ha traído aquí un poco de... No he podido traer nada ilegal porque es todo normalito, o sea, pero bueno. Bueno, sí me has comentado que un cuchillo o algo podrías haber traído, ¿no? Un cráneo humano he llevado alguna ocasión, pero no ha sido el caso, ¿no? Afortunadamente. Bueno, por Entonces, afortunadamente, voy a estar bien. Entonces, para empezar un poco, háblanos, o sea, porque Burroughs sí que es verdad que es una figura recurrente en tu obra, ya no solo como escritor. Recuerdo tu libro en Alpha Decay, lo has editado en La Felguera, y siempre has tenido una relación muy, muy estrecha con todo ese grupo. Recuerdo que cuando tú y yo nos conocimos hubo ese punto en común de la Rue Giclefort en París, el hotel el situado, la librería, o sea, siempre que ya no está. Siempre ha sido una presencia que ha estado muy presente en toda tu obra, tanto como editor como escritor, pero aquí además lo tratas de una forma muy diferente, porque creo que aquí el peso que tiene Kiki es muy importante, y además es una figura fundamental para entender a Burroughs. Entonces, para abrir un poco la conversación, ¿cómo llegas a Kiki? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Yo estoy encantadísimo. Siempre que vengo a Salamanca es una gozada. Y a Guillermo Granado, que a ver, o sea, ¿qué puedo decir? Pues que hay una complicidad tremenda, una amistad de hace muchísimos años. Él se acuerda de cosas que yo ya empiezo a no acordarme, ¿no? Pero bueno, y a la librería Letras Corsarias, bueno, a todos y todas, a Domingo, que lo conozco hace muchísimos años, a vosotros y vosotras. William Burroughs, lo que pasa con William Burroughs es fascinante, porque es como abrir una puerta que nunca se cierra, ¿no? Yo creo que en mi caso el único ejemplo que me viene a la cabeza es el otro William, al que amo también con locura, que es William Blake, porque necesitas 8 vidas para... Y es muy bonito, porque vivimos en una época, creo, donde queremos saberlo todo y queremos comprenderlo todo, y la grandeza de William Burroughs es, por un lado, cuando yo escribí Nada es verdad, todo está permitido, para Alpha Decay, que fue muy bonito porque hice algo que lo había advertido William Burroughs. Dijo, quiero que se me tome absolutamente en serio. Entonces yo releí toda la obra de William Burroughs diciendo, no son metáforas. Y es verdad. Aparte del sentido de humor que tenía William Burroughs, aunque no lo pareciera, ¿no? Yo me lo paso muy bien siempre leyendo a Burroughs, porque me lo imagino como una carcajada inmensa. De hecho, en el Hotel Muniria de Tánger, donde me quedé, y os aconsejo que vayáis, o sea, porque es una absoluta maravilla. No sé si habéis estado en Tánger, pero Tánger ha pasado mucho tiempo, pero sigue en grandes rasgos sigue siendo muy parecida a la ciudad de la zona libre internacional de William Burroughs. Y otros vecinos suyos decían, lo único que escuchábamos era como un percutor, la máquina de escribir, y de pronto carcajadas de loco, mientras él escribía, ¿no? Entonces él decía, quiero que se me tome absolutamente en serio. Y es verdad, todo lo que aparece de William Burroughs en la ficción, en este caso, por ejemplo, él creía en ello. Es como llevándolo al terreno español. Ramón del Valle Inclán creía en todo, o sea, creían cualquier cosa extraña que nos pueda parecer, creía en ello, pero creía, como el que cree que lo está viendo. William Burroughs también, ¿no? Entonces con William Burroughs lo que sucede es que su pensamiento es tan complejo, tan rico,
tan rico, tan sofisticado. Y sobre todo porque es un anarquista conservador. Entonces, sí, ¿es posible ser anarquista conservador? Sí, ¿no? Un señor con voz arenosa. Yo tuve la ocasión de hablar en Bruselas con un amigo que estuvo en el año 79 en un show donde tocan Cabaret Voltaire. Brian Gysin va a actuar también, va a hablar. Al final no actuó. William Burroughs. Entonces y le pregunté, ¿y tú estabas ahí? Y dice, sí, llegó William Burroughs. Claro que sabemos quién era. Pero de pronto llegó un señor ya muy mayor para nosotros, vestido perfectamente, se sentó en la silla, sacó el maletín, sacó un manojo de papeles, se cogió el sombrero ese, lo dejó apoyado y empezó durante 1 hora, sin parar. Y estábamos todos que nadie pestañeaba, no comprendíamos nada de lo que nos estaba diciendo, pero era imposible dejar de mirarlo. Entonces, con William Burroughs es una de esas grandezas en la literatura, en las ideas, porque es una persona, su pensamiento visionario, absolutamente visionario. Lees hoy en día, por ejemplo, a Beatriz Preciado, ¿no? Y nombra mucho a William Burroughs. William Burroughs no deja de asombrarte que cuanto más te metes dentro, menos sabes. Menos sabes y sospechas que menos vas a saber. Y eso es muy guay. Acercarte al arte para que te ponga contra las cuerdas, no para acercarte a algo para que te dé la razón, ¿no? Porque yo creo que buscamos eso que ya casi no existe, ¿no? Algo que te sacude totalmente. Y a mí con William Burroughs me pasa eso. Y cuando lo lees absolutamente en serio, y sus visiones, sus fantasías, la parte depravada que tenía, esa otra realidad que es la intersona, que en Tánger se ve perfectamente, y mientras estás allí notas la presencia de Burroughs, ¿no? El hombre invisible en cada esquina. Y hubo un momento que mientras tomaba notas para este libro miré en una esquina y había un señor exactamente igual que él, exactamente igual que él, y me imaginé, podía ser Burroughs. Y otro día en el Café del Soco noto unas manos porque ya los tiempos están cambiando, obviamente, ¿no? Ya la gente también tienen allí la enfermedad que nos afecta a nosotros, la enfermedad del cuello agachado, las pantallas móviles, ya no miramos donde hay que mirar y vas allí y estás en el Soco y ves suelen ser turistas, los otros están con el té ese que dura, hirviendo, que dura 40 minutos como debe ser, contemplando lo que pasa. Y en cambio ves a la enfermedad del no ver a tu lado, y de pronto noté que me tocaban en los pies. Y era un chaval de la calle, un limpiabotas. Kiki era un limpiabotas, se prostituía, pero limpiabotas. Y entonces cuando noté así, estaba leyendo y miré, le limpio las botas, señor, y los rasgos era Kiki. Y yo dije, es la historia como los cadáveres exquisitos. Es la historia que de pronto dibuja a un lado, dibuja a otro, y todo tiene su sentido, su significado exacto como debe ser, pero lo sabemos, lo conocemos cuando ya ha pasado. ¿Cómo no? De hecho, en este libro y en otros, lo que me atraviesa todo es la memoria, el sentido del tiempo, la memoria para que esos muertos del pasado, en este caso Kiki, que no se le dio el reconocimiento y la sepultura que se merece, y yo notaba que estaba haciendo espiritismo prácticamente, hablando con un muerto, pero que no estaba muerto del todo. Era un espectro, una presencia, alguien que se fue pero no del todo, ¿no? Entonces, pues esa es la idea que siempre está presente. Esas voces del pasado que no son pasado. ¿Tuviste claro desde el principio que tenías que ir a Tánger para escribir este libro? Hay que ir a los lugares, o sea, yo sé que a mí me encanta, yo soy escritor, soy editor, pero yo soy posero. O sea, yo, cuando tienes un problema, te llamas a desatranco. Yo hago trabajos de posería. Hay que bajar al barro, hay que llenarse las manos de mierda para encontrar las cosas. Pulsando botones en nuestra casa ni cambiamos el mundo, ni nos enamoramos, ni podemos escribir un libro. Vamos a escribir un libro correctamente. Pero hay que ir a los lugares. Hay que ir a los lugares y dejarse atravesar por lo que te está pasando en ese momento. Hay que ir a los lugares
hay que ir a los lugares. Para mí es importante también la manera en que escribo, de lo que va sucediendo lo voy contando, ¿no? Y cuando escribe, yo creo que pasa también en la música o en la pintura, da igual. Tiene una parte de encantamiento porque ayer lo comentaba con una amiga, con un amigo. Los libros, entre otras cosas, nos hacen que estemos con nosotros mismos, ¿no? En una época donde continuamente estamos fuera de nosotros, secuestrados de nosotros mismos, no nos cuidamos, no nos miramos. El libro, el encantamiento del libro, cuando lo hacemos bien, cuando cogemos el móvil y lo ponemos un poco más allá, cuando una película igual, pero ahora la presión es brutal, ¿no? Porque para leer hay que proponérselo. Leer es un acto clandestino, necesitas prepararte mentalmente. Ese es el principal problema del mundo del libro, no es la piratería, no es nada de eso, es que es un acto de disidencia, donde tú dices el tiempo se suspende. Y en Tánger yo lo que hacía era continuamente abrir los libros, las notas que tomaba de William Burroughs, y cuando tu atención está plenamente enfocada, suceden cosas. Suceden cosas en la escritura, suceden cosas en el amor, suceden cosas en la vida. Cuando vas con tu mirada, una atención plenamente dirigida, hay una especie de velo del mundo que cae. Y yo veía a William Burroughs continuamente. Porque además, esa idea que tiene William Burroughs de la intersona, que es una cosa muy flipante, de hecho, tuve la oportunidad de estar con Mohamed Moraved, que es como... me estaba diciendo, no te adelantes a las preguntas, ¿no? Porque... no. Claro, es que Mohamed Moraved, y eso es otra cosa interesante también. Yo hablo como escritor, pero yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, porque el tiempo está en nuestra contra. O sea, el tiempo corre. Pensamos que las cosas son eternas, un día nos levantamos y el de al lado ya no está, el otro ya no está, es una generación que va desapareciendo. Y yo cuando estaba, lo que me ha pasado es que Kiki en el año 57, bueno, se conoce en el 54, en ese momento William Burroughs tiene 40 años, está a punto de morir, porque él lo cuenta, el nivel de adicción que tiene es brutal, él utiliza una palabra que se llama rutina, él solamente puede escribir con rutina. Rutina quiere decir que a lo largo de un día, mientras va a pillar a la farmacia y de pronto te lees el almuerzo desnudo y aparece el médico loco, ¿no? El Mad Doctor, el doctor Benway, que es un personaje real, es el farmacéutico que en la trastienda le da cualquier tipo de droga, que además dice William Burroughs con su humor, dice, yo solo quería mierda alemana. Los alemanes, si lo habían hecho los alemanes, ellos son los mejores para anestesiarte y en el 54 él llega y en ese momento está a punto ya él piensa que no va a escribir. De hecho escribe a Ginsberg y con angustia diciendo no soy capaz de escribir ni una sola frase. Pero las rutinas le permitían hacerlo, ¿no? Durante un momento de lucidez él escribía, ¿no? Él escribía a saco con esa escritura muchas veces experimental, ¿no? De sacudidas, ¿no? Y dejaba de escribir. Y es ahí cuando conoce a Kiki. 3 años después, Kiki es asesinado, matado a puñaladas en las afueras de Madrid. A mí esa historia ya de por sí me pareció una maravilla, como fan absoluto de William Burroughs, pero también como escritor. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero el problema es que muchas veces ha pasado demasiado tiempo. Entonces, años 54, 57, ha pasado mucho tiempo. Y Mohamed Moraved, cuando muere Brian Gysin, él va al funeral. En medio del funeral entra un señor muy mayor, Mohamed Moraved, y él simplemente cogió el micrófono y empezó. Paul Bowles, muerto. James Bowles, muerto. William Burroughs, muerto. Tennessee Williams, muerto. Truman Capote, muerto. A numerarlos a todos dijo, yo soy Mohamed Moraved y estoy vivo. Es el último que conoció, el último de los últimos. Y de pronto, el momento en el que yo por ciertas circunstancias consigo el móvil de Mohamed Moraved. No, sigue vivo Mohamed Moraved y acabo en su casa preparándome una crema, contándome rodeado de ojos, porque él vive pinta cuadros, que también era muy importante, no todo ojos, ¿no? Dice, ya los extranjeros no quieren venir aquí. Él vive de vender las pinturas, no quieren venir aquí porque piensa que les vamos a cortar el cuello.
por conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Que de pronto hay menos turistas estadounidenses, ¿no? Y él contándome cuando conoció a William Burroughs, o sea, con Paul Bowles. Entonces, el último de los últimos. Tienes que ir a los lugares. Tienes que ir a los lugares. Y dejarte atravesar por las cosas que te pasen. Porque luego, tú lo notas. O yo lo noto. Yo cojo un libro, de cualquiera, y lo empiezo a leer, yo noto si es un ejercicio perfecto o ha bajado al barro ahí. Ha bajado al barro. Y el barro es imprevisible. El barro puede ser, te puede poner contra las cuerdas, te puede hacer cambiar la opinión que tenías al principio, pero lo comprendes. Tú vas a Tánger, te metes por el Soco, por ese laberinto de calle, y estás tomándote el té, y es que estás como William Burroughs hace 70 años, porque todas las escenas que tú estás viendo, en la mente de William Burroughs pasaban de una manera distinta, y empezó a crear ese universo flipante, ¿no? De una ciudad subterránea con varios niveles, una ciudad que cambiaba continuamente, donde nadie es lo que dice ser. Llegabas a Tánger, que decían, la última ciudad libre de Europa después de la posguerra. Habían nazis, contrabandistas, espías, refugiados, nadie pedía, todo el mundo era aceptado. Eso sí, tenías que decir quién era, pero nadie te iba a reprochar moralmente lo que hubieras hecho. Entonces, con muy poco dinero podías vivir muy bien. Paul Bowles tenía ahí un cochazo impresionante. William Burroughs vivía de $200 que le enviaban sus padres, cosa que es muy curioso, ¿no? El desesperado para que sus padres les manden la asignación mensual de $200, y con eso vivía perfectamente. Sí, yo creo que hay algo que ha marcado tus últimos libros. Yo creo que sobre todo todo el odio que tenía dentro y el Fuego Cercada, por supuesto, es un poco mi sensación es que ha cambiado tu mirada hacia la ciudad. Creo que eso también está muy influido porque has editado y has conocido a J.I. Sinclair, que pues además tienes su firma detrás, que nos dejó ahí la firma y la escribí. Te estoy mirando a ti y estoy viendo la firma de J.I. Joder, bueno, es que son palabras mayores, o sea. Entonces, es que esa mirada a la ciudad, que yo sí que creo que ha ido cambiando, y en este libro creo que no es tan evidente como el Fuego Cercada, evidentemente, porque es un libro que tú estás dedicando a una ciudad, pero sí que es verdad que se siente el acercamiento que haces a Tánger. Me parece muy interesante. Creo que haces un acercamiento incluso cuando te estamos leyendo. Sientes esos dos tiempos que tú intentas reflejar, el tiempo en el que tú visitas Tánger y el tiempo en el que Burroughs estuvo en Tánger. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar en una ciudad escribiendo un libro, en este caso en una ciudad que fue tan importante para Burroughs a la hora de escribir ese libro, que fue tan importante para él como fue El almuerzo desnudo? O sea, estos dos tiempos, estos dos procesos muy diferentes pero a la vez muy similares. ¿Qué ha sido esto para ti, sobre todo? ¿Cómo has vivido la experiencia en Tánger desde ese punto de vista? Porque las ciudades, cuando cambias tu mirada hacia la ciudad, yo si viviera en Salamanca era exactamente lo mismo, en cualquier lugar. Las ciudades cada vez son territorios más hostiles para la vida, está claro, pero mi acercamiento a la ciudad me ha cambiado, y evidentemente fue el encontrarme pues todo lo que tiene que ver con la psicogeografía, hace muchísimos años los situacionistas, la cultura del flaneo, pero sobre todo es el reencantar la mirada para sobrevivir a las ciudades. Yo soy un enamorado de Madrid, de hecho soy una especie de cronista no oficial de Madrid. Yo voy andando, soy el típico perturbado que escucha a los guías y por dentro va diciendo, qué pena, joder, qué pena que le está contando una mierda de historia. Encima, no es verdad, tampoco voy a ir en plan, es mentira. No, pero como es la manera que nosotros tenemos de poner en realidad, de poner en acción cosas que leemos, que nos parecen inaccesibles, que tienen que ver con la magia, con lo mágico y con la posibilidad de cambiar el mundo. De cambiar el mundo. Admitiendo la imposibilidad muchas veces de cambiarlo. Pero puedes cambiar la mirada con la que te acercas a la ciudad, para que la ciudad sea un lugar vivo, un lugar atravesado
por una memoria del pasado que no es pasado, que sigue siendo presente y te está hablando. Y nos está hablando continuamente. Nos está hablando continuamente. Yo iba por Tánger y, claro, yo había investigado. Yo lo que hago, sobre todo, es llevarme mapas equivocados, como este mapa, por ejemplo. Es un mapa de los años 50. Yo voy a los lugares con mapas que no se corresponden a esa época. Voy a París con un mapa de los años 70. A Londres, me acuerdo que una vez me perdí en Londres. Yo tenía el mapa abierto. Y voy a llegar tardísimo. Y había unos chicos allí y les digo, mira, perdona, ¿cómo llego a este sitio? Entonces los ingleses ahí amablemente me dijeron, va, dame el mapa, te voy a indicar. Y empezó, ¿pero esto qué es? ¿Este mapa de cuándo es? Digo, del 70, del 71. La ciudad era así, era lo otro así, ¿no? Pero cuando yo lo que hago es investigar todo lo que puedo sobre un lugar. Y cuando llego al lugar, intento trascenderlo. ¿Cómo lo trasciende? Con lo que tú estás viviendo ahí. Con lo que tú estás viviendo, donde tú eres protagonista. Entonces, es un tipo de escritura con la que yo me siento a gusto. Que es una especie de... no sé cómo llamarlo, o sea, una especie de ensayo ficcionado. ¿No? Como lo que dijo Rajoy, de todo es verdad menos algunas cosas. No, dijo eso. Todo es verdad menos algunas cosas. Sí, porque hay una parte del divagar, del perdernos, ¿no? De la experiencia personal, y eso me parece muy importante, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando yo escribo sobre todo ensayo, casi todo lo que he escrito es ensayo, pero cuando estoy escribiendo ensayo, leo ficción. Leo ficción para escribir ensayo como si fuera ficción. O sea, por ejemplo, me pongo a leer, además intento no desconcentrarme. O sea, no desconcentrarme porque cuando estoy ya en el proceso de escritura no puedo leer algo que sea malo. O sea, no puedo leer porque me afecta. Entonces, pues, ¿qué tengo aquí a mi lado? Tengo a Mr. Sinclair, por supuesto, que es Sinclair, una cosa abismal. Pero tengo a Faulkner, tengo a Herman Melville. Entonces intento hacer ensayo leyendo escritores de ficción para intentar dentro de lo posible transmitir esa... Y la ciudad, claro, la ciudad, por ejemplo, a William Burroughs, voy a pasar el mapa. Mira, el mapa yo creo que a todos nos pasa, ¿eh? O sea, no intentéis cerrarlo porque, o sea, se abren los mapas y luego no se cierran nunca. Bueno, este es el mapa que yo usé. Es un mapa de los años 50, precioso, de Tánger. Y realmente aquí es donde está todo. O sea, este es el Zoco. Tánger, las afueras, es mucho más grande, pero esto es lo que había entonces. Aquí es donde pasaba todo. Qué precioso, lo voy a pasar. Y también me llevé una guía preciosa de Tánger, de los años 50, que además tiene la particularidad de los anuncios en español, ¿no? Ajada, sí, se manchó por aquí en un momento, digo, claro que sí, ya lo voy a pasar por ahí. Y... joder, y además veo aquí, mira, el libro de... mira, todo lleno de depósitos pegados y demás. Y la ciudad, y ya con esto ya termino ahí, termino esta pregunta, dijo. Hay una cosa muy curiosa y es que William Burroughs, cuando muere Kiki en el 57, Kiki va a aparecer. Es una de las cosas que me hizo escribir el libro realmente. Cuando Kiki muere, yo voy en busca de su tumba, que de eso voy a enseñar esta foto del Cristo desprendiéndose de su tumba, que fue uno de los momentos en los que, o sea, sin obsesión no hay obra de arte, pero sin emoción tampoco. Yo aquí, fue sobrecogedor esto. O sea, estaba llorando aquí. Estaba llorando. ¿Dónde está enterrada? Están las afueras de Madrid, en Los Molinos, un pueblo. Al lado de un hospital de tuberculosos, abandonado, debajo de la sierra. Un día, una ventolera tremenda. Y ahí está la tumba en tierra de pobres, de Kiki. Enrique López López. Y ahí está lo de las palabras hacen el amor, que decía André Breton, o la capacidad de hacer magia a través del lenguaje. Cuando tú nombras algo, existe. Enrique López López, o sea, tenía 21 años. Muere apuñalado aquí. Y hubo dos momentos cuando yo me encontré en la casa de dos señoras de Los Molinos, de 92 y 93 años, y me decían, yo no les había contado nada para evitar un poco contaminar lo que me pudieran contar. Y me dijo, sí, nos acordamos aquella noche, mataron a ese chico. Qué pena nos dio. Creo que fue el director de orquesta, lo mató a cuchilladas, ¿no? Ese momento para mí fue increíble. Estaba viendo a las últimas de las últimas. Y en el momento en que yo llego aquí a la tumba y veo en tierra de pobres, porque de pronto yo movilicé al ayuntamiento de Los Molinos,
sean alguien famoso enterrado y tal. Y de pronto me consigo el certificado de función y en observaciones pone, será enterrado en tierra de pobres. Y cuando estoy con estas mujeres, me llama la del ayuntamiento y me dice, Servando, que me he fijado que en observaciones, en su certificado de función pone que está enterrado aquí. ¿Quieres ir a ver la tumba? ¿No? Ese momento de buscando la tumba de Kiki. Y aquí está. Estas son fotografías que sacó William Burroughs a Kiki y que nunca habían aparecido, estaban depositadas en un archivo en Estados Unidos. Fotografías de un hombre enamorado. Pero yo simplemente quería contar una cosa, y era que con William Burroughs pasa que es como los músicos de jazz, ¿no? Tú coges un músico de jazz, si te va el rock and roll, si te va el punk, lo que sea, tú siempre te piensas, ¿un músico de jazz podría tocar esto? El músico de jazz, un músico bueno de jazz, el músico de jazz evidentemente sabría tocarlo, pero a lo mejor te dice, pues no me da la gana tocar eso. Pero podría tocarlo, ¿no? Podría tocarlo. Entonces, William Burroughs, toda su escritura busca justamente lo contrario, destruir la palabra. Que con eso hay un equívoco muy grande, ¿no? Entonces, la frase que todo el mundo conoce de William Burroughs, voy a pasar la tumba de Kiki, es la de el lenguaje es un virus. Está por todos lados. Nosotros incluso cuando publicamos Manual Revisado del Boy Scout sacamos un bolígrafo imitando una jeringuilla, ¿no? Esa edición es una locura, ahora no habéis vuelto a sacar nada. El lenguaje es un virus. Entonces, claro, el lenguaje es un virus. Básicamente, ¿qué pensaba William Burroughs del lenguaje de la palabra, de la escritura? Es que es brutal. William Burroughs. Lo voy a resumir en un minuto. Para William Burroughs, sin entrar en detalles, para William Burroughs el lenguaje es un virus inoculado en la especie humana hace millones y millones y millones de años, posiblemente por una raza alienígena. Entonces, es como cuando lees la Torre de Babel, o sea, cuando lees el Antiguo Testamento, que es una cosa totalmente cruel. O sea, vivían bien, se entendían y de pronto llega allí Yahvé o Elohim, no sé cómo se llamaba en ese momento, y les cambia, para que no se entiendan. Entonces, inocularon el virus de la palabra, biológicamente. Entonces, William Burroughs lo que hace es, él cree la reescritura, lo único que puede hacer es el rewind, el rebobinado, el borrado de la palabra. Él no está en el mundo de la literatura para hacerla más bella, él está en el mundo del arte y la literatura para destruir la palabra. Entonces, toda su escritura deliberadamente está pensada a eso. Pero es como cuando lees a Lovecraft, ¿no? Y dice, no hay diálogo, no sabía escribir diálogo, ¿no? William Burroughs podría escribir poniendo las comas con una escritura normal. Lo último que escribe él, que es Tierras de Occidente, luego a partir de Tierras de Occidente, que creo que es del año 85, es su secretario el que le monta los libros, prácticamente, con todo lo que él había escrito, que era inmenso, ¿no? Reutiliza pasajes, los corta, los pega, los vuelve a incluir en obra. Lo último que escribe es tan impresionante y tiene que ver con la ciudad. Tiene que ver con la ciudad, porque lo último que escribe ya no solamente ha estado 40 o 50 años incluyendo a Kiki en todos sus libros. El episodio de la muerte de Kiki, que eso es lo bonito, cambiado. Se repite continuamente la muerte de Kiki, pero va cambiando detalles en cómo muere Kiki. ¿Y por qué lo hace William Burroughs? Porque él cree en la magia. Él cree que por medio de la reescritura del pasado puede cambiar el pasado. Entonces, continuamente evoca ese episodio, pero con matices, lo va cambiando, ¿no? Por ese trauma que él va a tener brutal hacia Kiki, porque no estuvo ahí para salvarlo. No estuvo ahí para salvarlo. Y entonces lo último que escribe él es como de pronto, alguien dice, es que William Burroughs es una escritura dura, hay momentos duros realmente. Pero la última página que escribe William Burroughs, que él escribió un diario hasta 48 horas antes de morir, que es cuando aparece eso de no existe el Satori definitivo, solo el amor. Y dice, el amor es la ley. William Burroughs, lo último que escribe, el amor es la ley. Y seguidamente dice, el amor, y cuando piensa, va a decir algo del amor a la humanidad, dice, el amor que siento por mis gatos. Por mis gatos, ahí está, la carcajada final de William Burroughs.
Lo último que escribe es: quiero llegar a las tierras de Occidente, justo frente a ti, al otro lado del arroyo burbujeante. Es un albañal congelado, lo llaman el Duat. ¿Recuerdas toda la suciedad y el horror, el miedo, el odio, la enfermedad y la muerte de la historia humana? Fluyen entre tú y las tierras de Occidente. Déjalo fluir. Mi gato Fletch se estira delante de mí en la cama, un árbol como encaje negro contra un cielo gris, un chispazo de gozo. Y al loro con esta frase que lanza: ¿cuánto tarda un hombre en aprender que no quiere, no puede querer lo que quiere? El viejo escritor, es decir, él, no podía escribir más porque había llegado al final de las palabras. El final de lo que puede hacerse con palabras. Y después, en Tánger, el bar Parade, que existió, yo cuando llegué tampoco estaba, en Tánger, el bar Parade está cerrado, caen sombras sobre la montaña, deprisa, vamos, ya es la hora. Qué momento en el que el músico de jazz dice: voy a escribir como tú quieres leerme, ¿no? Y escribe esto tan impresionante. Yo creo que en algún momento lo dices, has escrito un libro sobre el amor, ¿no? Es una gran historia de amor, trágica al final. También es una historia plagada de fantasmas, pero yo sobre todo lo que he percibido, sobre todo hacia el final del libro, es que creo que es tu libro más emocional, o al menos el que se percibe que te has implicado más a nivel emocional. Entonces, nos has dado una pequeña punzada sobre qué fue para ti volver al pueblo, incluso visitar tu tumba. ¿Cuán importante ha sido para este libro eso? O sea, el hecho de estar allí 50 años después de la muerte de Kiki, reconstruir un poco qué pasó aquella noche, porque creo que es una de las partes fundamentales del libro y le da o sea, al fin y al cabo este libro también es una suerte de reconocimiento hacia una figura como Kiki. Sí, porque además Kiki está nombrado, o sea, salen todos los libros de Burroughs, todos los biógrafos lo nombran. Barry Miles, que es su principal biógrafo, Kiki, pone entre paréntesis, no se sabe el nombre, claro que sí, porque nadie había prestado atención en... Voy a ver cómo se llamaba este chico, Enrique López López. Cuando digo que yo sentí, cuando de pronto la tumba, ¿no? Es como algo pendiente que estaba, o sea, es que sentía en ese momento que Kiki había descansado en paz, de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Y el libro también, Guillermo, tiene una cosa, y en los editores en Alianza fue lo más complejo a la hora de la edición, porque si usted fija bien el libro, tiene dos partes. Una parte en la que yo estoy en Tánger, yo voy allí, tal, empiezo a encontrar a gente, me voy encontrando y tal. Pero una segunda parte en el que yo ya voy al pueblo de los Molinos, antes he hablado de William Burroughs en Madrid, que era algo muy desconocido, de pronto empiezas a encontrarte ahí cartas que le enviaba a Ginsberg diciendo: cuando vayas a Madrid a la Plaza Mayor, si quieres droga, pregunta por la mujer gorda. Se lo pone así, a los lugares en los que estuvo William Burroughs. Pero hay dos libros dentro del libro, creo, y yo reconozco que no pude reconciliarlo, lo intenté de alguna manera. El primero es un ensayo en mi estilo, y la segunda parte yo me siento más cómodo ahí, porque yo estoy ya he bajado allí al fango, estoy en el lugar, estoy haciendo descubrimientos, estoy empujando las cosas, y se parece más a De Fuego Cercada, por ejemplo, la última parte, ¿no? Pero es que escribir escribir sin la emoción, claro. Es que ¿cómo vas a escribir sin la emoción? ¿No? Pero sí, puede ser que sea como el más emocionante, no lo sé, ni lo he pensado de esa manera. Mi sensación es que es el que más se palpa, que a nivel emocional puede que te haya... O sea, cómo lo vuelcas en el libro, mi sensación al leerte es el que sientes que ahí has dejado un trozo, ¿no? Claro, hombre, también vas al Hotel Muniria, te quedas en la habitación, que el Hotel Muniria, no sé, que te cuesta 30 euros la habitación. Le dices, no tiene baño, perdone y tal, y estás solo, y no tiene acceso a la terraza, pero la terraza, una ventana, en la habitación 8 arriba, que es la que utilizó, están las fotos de Burroughs, está muy parecido a como era. No tiene acceso a la terraza, pero la terraza es una interzona también, porque tú abrías la ventanuca esa y hacías así
y ya salías a la terraza. Entonces tú te ponías allí en una silla desvencijada viendo el mismo mar que contempló, la llamada a la mezquita esa brutal que hay, ¿no? Una cacofonía en toda la ciudad, y miras abajo y ves el jardín donde él tenía la máquina, el orgón, ¿no? Allá abajo un cacharro que parecía una nevera, ¿no? Que Paul Bowles decía, era muy gracioso William Burroughs, porque una vez me dijo que me metiera en la máquina esa que tenía ahí abajo y me dijo que me renovaba la energía. Y yo la verdad que me metí dentro, estaba lleno de arañas. Kurt Cobain le hizo lo mismo en Lawrence, Kansas. Hay una foto de Kurt Cobain así, ¿no? Saludando desde dentro. Y dice, habían arañas, un frío que pasé ahí dentro. A mí eso no. Me dijo, tenías que haber estado una hora. Dije, ni de coña voy a estar una hora ahí dentro. Y está todo muy parecido. Entonces está en los mismos lugares, sabiendo que no puede... El pasado es el pasado, aunque el pasado sea presente. Porque están los lugares, están las personas que puedes atrapar, ¿no? Está el mismo lugar lleno de energías y fuerzas que son muy parecidas, pero es el pasado, evidentemente, ¿no? Como no nos bañamos dos veces en el mismo río, ya no es eso, ¿no? Es como hablar del pasado pensando que estás haciendo como ventríloco del pasado es un error. ¿Sabes que es pasado? Ya pasó. Es curioso, es una tensión, una contradicción interesantísima. Es pasado, pero yo todo lo que escribo y todo lo que hacemos en las Felgueras es para que el pasado no sea pasado. Nuestro objetivo es que el pasado no sea pasado. Porque si el pasado es pasado, es historia. Y si es historia, no está dialogando con nosotros. No está en el presente. Es un cadáver muerto, un cadáver. Es algo desactivado. Pero cuando el pasado lo reconocemos en la arquitectura, en los lugares, en los edificios, en el tipo de poder, entonces de pronto ya no es pasado, ¿no? No sé si eso para mí es como lo del futuro, ¿no? Evidentemente el presente es lo único que tenemos. Y además no lo tenemos muchas veces porque la presencia no la tenemos. No estamos. No sabemos estar. Estamos en el pasado o en el futuro que no ha sido. Pero nunca estamos en el presente. Estamos en la nostalgia o en la ansiedad. Estamos en la melancolía o la medicalización absoluta, la salud mental. El estrés. Que está pensado todo exactamente para que el futuro sea todavía más oscuro. Y posiblemente dentro de décadas se mire esta época como cuando se habla de la edad oscura. Esto es una edad oscura totalmente, unos años oscuros totalmente. William Burroughs pensaba de manera muy parecida. Estaba obsesionado con los Álamos, Oppenheimer, la bomba, ¿no? Continuamente, ¿no? Pero es verdad que todo lo que decía él luego se ha cumplido muchas veces, ¿no? Y él decía, si fuimos capaces de hacer eso, lo volveremos a hacer, ¿no? Eso de Oppenheimer, ¿no? Cuando de pronto toma prestada esa frase de me he convertido en un destructor de mundo, ¿no? Antes de cerrar, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario? Cuando leí en la carretera de Jack, me trasladaba ahí porque decía, coño, se hacen lo mismo que yo, fumar porros, beber. ¿Crees que con esto que dices del pasado, crees que ahora, como se escribe en un futuro, la gente tendrá esa sensación que yo tuve? O por la enfermedad esa que decías del móvil, se va a contagiar a... Una pregunta. Buena pregunta. Yo creo que hay un mundo que está desapareciendo, ¿no? Y toda esa reivindicación que hay ahora, por ejemplo, acerca del paseo, ¿no? Del flaneur, de las ciudades, bueno, posiblemente en un futuro... voy a pasar, mira, he puesto a hablar y nos has pasado cosas, son postales de los años 10 y 1910-1920 de Tánger que he ido consiguiendo en el rastro. Dentro de unos años la gente pagará por perderse. El otro día leía por ahí que habían retiros para leer, ¿no? O sea, la gente paga para leer. O sea, se va a un retiro a leer. Ahora hay una quedada en Madrid.
Quedan 200 personas leyendo juntos. Como cuando se ponen a leer el Quijote, como papagayos ahí en el Círculo de Bellas Artes, dices tú. Toda la noche leyendo el Quijote. Joder, la peor pesadilla del mundo. No porque el Quijote no sea un gran libro, que lo es, pero... ¿no? Como... que hay una conciencia de que... Y hay un lugar común entre la filosofía política y cosas como la meditación, por ejemplo, ¿no? El Zen, la cultura Zen, porque yo creo que una de las claves de esta época es la presencia, eso que he dicho, de presencia, ¿no? La presencia es revolucionaria en el sentido de que tú estás en el lugar, tú estás ahí y eres consciente de eso. Eres consciente de eso y luego una cosa muy importante que para mí me lo da la historia, o sea, Bad Bunny y todo eso, o sea, yo sociológicamente intento estar al tanto de todo, aunque ese tren ya había pasado. Pero no me interesa nada, no me interesa, o sea, ni lo he escuchado, ni lo he escuchado, pero quiero estar en el mundo en el que estoy viviendo. Yo trabajo con muertos, casi todo lo que escucho, que leo, de gente muerta. En mi casa, tú miras y los miles de libros que tengo, miles de discos, todos están muertos. Casi todos, ¿no? Pero la historia tiene algo muy interesante, muy importante, y es que cuando trabajas siempre con el pasado, que no es pasado, es presente, ¿no? Con periodos históricos muy longevos, mirando hacia atrás 3, 4 siglos, de alguna manera tú puedes trascender el presente, mirarlo desde cierta lejanía, y eso hace ver las cosas distintas, rebaja la tensión. No es la peor época de todas, esta. Hemos estado infinitamente peor, infinitamente peor. Toda esa necesidad acuciante de afectarnos emocionalmente, que es donde está el terreno de la política. Por eso se habla tanto de la salud mental. Todo eso va a donde va. Va a la medicalización o va hacia la extrema derecha. Es eso, quieren de esa manera. Pero cuando de pronto la escritura es pérdida de tiempo. O sea, a mí me encanta escribir a mano. Pero escribir a mano es una pasada. O sea, escribir a mano. Y hay una voz, esa segunda voz que tenemos, ¿no? La de las emociones, que dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Escribe más rápido, ¿no? Escribe más rápido. Y cuando eres consciente de eso, en la escritura, leyendo un libro, paseando, haciendo el amor, es todo infinitamente distinto, ¿no? Infinitamente distinto. Entonces, ¿el futuro cómo nos verá? Nos verá que no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo, de la repercusión de lo que estábamos haciendo. Porque hemos tenido una pandemia que no somos conscientes todavía de lo que supuso psicológicamente eso. Pues nos juzgarán diciendo que estuvimos normalizando lo que debía ser excepcional. Nos juzgarán diciendo que hemos roto un consenso desde la posguerra en el que dijimos que se creaba la Declaración de Derechos del Hombre para evitar que volviera a pasar Auschwitz, y tenemos un genocidio totalmente aquí al lado, muy cerca de aquí realmente, ¿no? Nos juzgarán todo eso, ¿no? Nos juzgarán que de pronto venga el Papa y es tal el nivel de mediocridad absoluta, y que de pronto el Papa casi es uno de los nuestros, y no es de los nuestros. No. Entonces, son años tan oscuros, ¿no? Son años tan oscuros que William Burroughs tiene ahí su parte de verdad. ¿Qué diría él? ¿Qué diría él de esta época? Me interesa un poquito la letra del camino inverso, que supone la finalización del libro. Que cuando realizas este proceso de retrato del pasado y de convocar los fantasmas, y lo has logrado, están en los lugares, las personas, la tumba, ¿cómo desconvocas eso? ¿Cómo sueltas eso? ¿Hasta cuándo te acompaña? Te acompaña siempre. Es que eso es una pasada. Es una pasada. Es una pasada porque a lo mejor os pasa a vosotros también. O sea, cuando realmente lees algo que te emociona, lo lees realmente, que te emociona, o escuchas algo. Porque para mí la música, que está muy presente en mi vida, ¿no? Yo a lo mejor me compro un vinilo y estoy una semana escuchando ese disco, por un lado o por otro, y no lo pongo guardadito, lo pongo ahí como
como un talismán, ¿no? Lo pongo que para verlo continuamente. Ya se va a quedar. O sea, ya se va a quedar. Es como ese ejercicio que todos y todas seguramente habremos hecho alguna vez, ¿no? De algo bello. Yo tengo mis imágenes evocadoras, ¿no? Imagínate, yo qué sé, no sé, algo muy random. Un momento bonito donde estamos a gusto. Eso que ya un amigo mío llama la vidita. La vidita, que estás a gusto. Estás a gusto. La vidita es eso, no es Instagram. No es Instagram. No es que dentro de un mes y medio todo el mundo estará en destinos paradisíacos, por supuesto, primera línea de playa, y tú te sientes un puto desgraciado, ¿no? Y ese momento en el que te concentras y esa imagen la guardas y te concentras en los... Yo hago meditación, ¿no? Te concentras en los olores, y con los ojos cerrados puedes seguir viendo esa imagen. Esa imagen te la llevas. Esa imagen te la vas a llevar. Es como un documental que vi, El Instante de la Luz, creo que es, de un chileno. Maravilloso, de presos chilenos en medio de un desierto, y ellos miraban el cielo, observaban el cielo. Creando pequeños, no telescopios evidentemente, pero la astronomía, la imagen de que allá donde estaban mirando había un universo desconocido, eso era liberador, ¿no? De pronto. Pues eso se queda, te lo lleva, pero en este caso también, una vez no sé en qué librería fue curioso, porque yo llevaba también objetos distintos, y una chica, además yo la veía como, ¿dónde estás tú? Yo la veía que ella era como especial, ¿no? Pues me estaba mirando así muy fijo. Y entonces al final me dijo, me dijo que pertenecía a una orden secreta. Dije yo, ya estamos, porque siempre me pasa, evidentemente, estando en la felguera, o sea, ¿qué voy a esperar? Entonces, una orden secreta, no sé cuánto, hablándome en susurros, digo, ya estamos, siempre hay, no, que está bien, joder. Es nuestra gente, joder, todos tenemos nuestro daño. Bueno, y una orden secreta, y te diré que cuidado con los objetos están impregnados, y es verdad. O sea, yo en casa tengo muchos objetos, están impregnados. Mi acercamiento hacia eso, quiero pensar que es sanador, que sana. Quiero pensar, ¿no? Pero es verdad que es trabajar con muertos. Sí, es trabajar con muertos. Hablando de muertos, mira, una de las últimas cosas que es que lo ha traído y lo iba a poner en algún momento mientras hablaba, pero ya no. 2 fotografías de cuando la compañía de la buena muerte, que esta M es de muerte, es de Memento Mori, procesionaba con huesos reales y con cráneos reales, posiblemente en Cataluña. Pero sí, sales impregnado, pero es que no puedo concebir a alguien que escriba que no salga impregnado porque además, eso, escribir para mí es para mis amigos, yo les advierto, les digo, es que te voy a estar atronando, porque por un lado digo, no tiene ningún tipo de importancia de lo que yo estoy escribiendo e investigando, pero voy a estar con esto continuamente, 24 horas. Yo estoy pensando en esto 24 horas, continuamente. Entonces intento dosificar las cosas y yo hasta me autocensuro. Digo, aquí no, ahora mismo no. O sea, no voy a estar hablando de esto ahora. 2:30 de la noche estamos en un bar, ya han tenido bastante mis amigos, ¿sabes? Como cuando haces una tesis o algo así, ¿no? Un poco. Claro, yo decía un poco porque lo que señalaba antes Guillermo del contenido emocional del libro, que hablaba antes con Javier, que estáis sentado cuando hablamos de la lectura de este libro, nos habíamos dado cuenta de que sí que ya yo la lectura hace ya un par de meses, y te das cuenta que ha quedado como un eco ahí, de fondo, todo el rato. Pues eso es súper bonito. Mira, me escribió hace un par de días una persona por Instagram. Gracias por... Se había leído el libro y me escribió y me dijo, gracias por recuperarme emociones que pensaba perdidas. Dije yo, esta época de masificación de cosas, de gente haciendo colas, bueno, no quiero hablar mal bueno. Bueno, eso, pero mola cuando de pronto no, pues sí, porque es que si no... No, pero es eso, si yo lo hago solamente con la lectura del libro, me ponía en tu lugar y digo, hostias. Sí. El eco. Sí, el eco queda ahí.
Y sobre todo cuando vas al lugar, es que cuando vas al lugar, me imagino que le pasará a todo el mundo, ¿no? O sea, a mí los libros que yo he escrito, siempre he intentado ir a los lugares dentro de lo posible, ¿no? Y cómo no te implicas personalmente, pero en este caso es verdad que había un muerto trágicamente además. Y sí que es verdad que cuando, por ejemplo, esto es un spoiler brutal, pero bueno, da igual, cuando yo estaba en Los Molinos aquel día, ese hospital de tuberculosos que hay allí abandonado, que es brutal, o sea, y que Jiménez ha estado por ahí también, y es una presencia amenazante, absolutamente amenazante, en lo alto de una colina, muy vinculado al pueblo, y de pronto la ventolera tremenda, el cementerio ese pequeñito allí, estoy ahí a unos pasos de la tumba de Kiki. Hace 70 años lo enterraron en tierra de pobres, nadie se había preocupado, nadie. Y me acuerdo que estaba cerrado el cementerio y la persona que me acompañaba se llamaba Olvido, que me encantó, Olvido. Digo, yo hago esto para no olvidar, claro, era Olvido Guerrero. Y Olvido Guerrero me dijo, pues yo no me voy a quedar sin entrar, saltamos el muro. Digo, y yo que soy bastante intrépido, venga para adelante, pero también dije, joder, saltar no hay problema. Digo, luego cómo salgo, me voy a quedar aquí encerrado en el cementerio. Pero ese momento tan emocionante de buscando la tumba y de pronto escucho, aquí, ¿no? Y llego, veo las tumbas, que hay como 4 tumbas y ninguna tiene nombre. Pero una de entre esas 4 tumbas, una es la de Kiki. Están todas seguidas allí. Pero en una de ellas se había desprendido el Cristo y estaba enterrado en la tierra. Enterrado en la tierra. Yo lo tuve claro, dije, esa. Y si hubiera puesto una mano ahí, que también lo hice, en la tierra, es como si estuviera Kiki haciendo así. Sí. ¿Qué tiene o qué tuvo Tánger que tanto atrae? ¿Todavía atrae hoy día? Todavía atrae, pero Tánger tenía eso, la ciudad más libre de Europa, bla bla bla, todo esto, ¿no? Era un lugar cerca de Europa donde la gente podía obtener cualquier cosa. Cuando digo obtener cualquier cosa, es que William Burroughs, él va a... que es algo que, por ejemplo, el único dilema, no sé si dilema, porque tampoco es algo que me preocupa mucho para escribir. Pero bueno, porque en todo lo que tenía dentro, traté con una persona convencidamente, hasta hoy en día, ultraderechista, una persona, ¿cómo lo diría yo? Y le hice un retrato, por supuesto, creo que bello, pero una persona difícil. Yo salía de allí como si hubiera tenido, yo salía como con décimas de fiebre. O sea, yo salía diciendo, eso sí que se ha impregnado, porque no había ningún atisbo de felicidad, nada de lo que me contaba ni él, ni nada. Era como continuamente una mole de tristeza infinita encima. Es que no había, o sea, lo de las décimas de fiebre es verdad, ¿eh? Yo llegué un día, digo, me tomé el termómetro, digo, he estado 5 horas con un Pacheco, digo, estoy enfermo, o sea, un calor ahí brutal, ahí el tío a mí, bueno, eso es otro. Y entonces, claro, el turismo sexual atraía mucho también, todos estos escritores, turismo sexual. Entonces algo que, al menos William Burroughs, debo decir en la defensa de William Burroughs cuando conoce a Kiki tiene 17 años, a punto de cumplir 18. Bueno, al menos, dije yo, si tuviera 15, joder. Pero otros iban por 13, 14 años. Lo que pasa con Kiki es que de pronto William Burroughs, por vez primera, y no va a volver a suceder en su vida, él se enamora. Hay unas cartas a Jack Kerouac absolutamente bellas, donde él incluso llega a unos límites donde jamás se verá. Hay un momento en el que él dice que es monógamo. O sea, luego se aburre, dice ya la monogamia no... Pero él es un hombre enamorado totalmente. Es un hombre enamorado. De hecho, las visiones que él tiene, los sueños que él tiene, se encuentra continuamente por las calles de Tánger, del Soco, a Kiki después de que se entera que ha muerto asesinado. Y sin él saber que cuando William Burroughs va a Madrid, él pasea por la Gran Vía y se pudo haber cruzado con Kiki. Burroughs no sabía que Kiki en ese momento estaba en Madrid. Se podía haber cruzado. Yo sueño como ese momento, ¿no?
Y entonces sueña con Kiki con el pecho abierto, con el corazón sangrante de haber sido apuñalado continuamente, hablándole, con las manos así, abiertas. No pudiste salvarme. Y él, en algunos momentos en los que aparece esa muerte continuamente, en todos los libros, hay momentos súper bonitos. Hay un momento en el que él está obsesionado también con la ciencia ficción, con los viajes espaciotemporales. De ahí viene el repetir la muerte cambiándoles determinados aspectos. Y él dice de pronto, y ahí estaba el director de orquesta y yo saqué mi pistola de rayos láser y pude acabar con él. Digo, claro, ya hubieras deseado que haberte interpuesto y haber salvado la vida de Kiki, pero no fue así. La última. Antes hablabas de las ciudades y el poder que tenías al darles una nueva mirada para cambiar el mundo. Quería preguntarte si lo mismo hacías con William Burroughs y a pesar de que fue hace tanto tiempo, hace 70 años, ¿qué claves te ha dado su literatura y su vida, que son una misma cosa prácticamente? ¿Qué claves te han dado para interpretar el mundo actualmente? Esa pregunta puede ser una respuesta larga, pero voy a intentar hacerla corta. El acercamiento de Burroughs a las ciudades, creo que es que la fantasía, él cuando habla de la intersona, yo hablando de Mohamed Moraved, cuando estuve en su casa y lo conocí y demás, y le pregunté por la intersona a él. La intersona de William Burroughs, el almuerzo desnudo, todo eso, y me dijo, a ver, él en todo momento era un hombre, siempre iba muy trajeado, muy educado, no se notaba que a veces sudaba un poco, pero no se notaba que estaba bajo el mono más brutal. Dice, pero tú sabes que cuando alguien se droga muchísimo, ¿no? Pero él, su idea de la ciudad totalmente metamorfoseada de Tánger, para él era absolutamente real. Era absolutamente real. Es que la fantasía es liberadora, en gran medida, ¿no? En gran medida. Yo creo que a veces tengo la sensación que nos ponemos un poco... La fantasía es la fantasía, pero yo creo que es muy bonito fantasear continuamente. Porque posiblemente la realidad no sea esta que estamos viendo. Para nada. Esto es una especie de consuelo de tontos y tontas, lo que estamos viendo, ¿no? Hay mucha más realidad. Mucha más realidad. Se podría demostrar desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de la ciencia, que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto, obviamente, pero hay que tener ojos para verlo. Hay que tener ojos para verlo. William Burroughs tiene una capacidad de ver cosas que uno no ve. No ve. Y las ciudades para mí están llenas de nodos, de lugares de poder. Ya sea positivos o negativos. Madrid, por ejemplo, que es la ciudad donde yo vivo y he investigado mucho eso, hay muchísimos lugares donde me transmiten determinadas sensaciones y hay otros lugares donde me transmiten unas sensaciones de pesadumbre. Es una ciudad que vivió un bombardeo, un asedio, 3 años. Salamanca pues me transmite otras cosas, ¿no? Pero es algo que tenemos a mano, está ahí, todos lo entendemos la capacidad transformadora de las ciudades que vivimos, pero nos contienen. O sea, no son neutras, no son inocentes, son como las casas que habitamos, están llenas de vivencias, de energía, de fuerza. Y Tánger es una sensación extraña, pequeñito, un caos enmarañado, laberíntico, hostil también, ¿no? Porque está lleno de... O sea, estaba y está, tú vas, ¿no? Por las callejuelas, ¿no? Y está lleno, ¿no? Pero te puedes imaginar a William Burroughs sentado ahí, imaginándose cómo él hacía, ¿no? Tomando notas, porque él decía... Además, Mohamed Moraved me dijo... Yo le pregunté, ¿y cómo hacía William Burroughs? Él chapurreaba palabras en español, porque estuve viviendo en México. Dice, él siempre llevaba un librito de inglés-español. Entonces, con eso él se... ¿no? Y al principio que tenía esa mirada William Burroughs un poco despreciativa hacia el mundo árabe, que es una cosa muy interesante. Él llega y como buen americano pues tiene una mirada de llegado a la barbarie. A él le encantaba el lodazal.
iba donde estaba la mugre y tal, pero poco a poco va cambiando y es todo lo contrario al año, donde él está enamorado de Kiki, tiene ese momento en el que él es feliz, o sea, es brutal. Se levanta por la mañana, hace ejercicio, va a remar al mar, o sea, lo ve, llega Jack Kerouac a visitarlo y Jack Kerouac se queda impresionado. Llega, lo va a buscar, lo ve todo no escuálido, con una gorra como de capitán, sonriente, ¿no? Y hay una transformación y entonces William Burroughs empieza ya a hablar con el tema del Islam, Hassan y Sabah, y empieza a decir, todo lo que nos pase a los occidentales nos lo tenemos merecido. Entiendo perfectamente el odio y el rencor que nos tienen aquí a nosotros. Yo, por si acaso, me estoy preparando ya. Y siempre salía con su pistola. Con su pistola, 2 tíos intentaron atracarlo, se metieron en su casa, sacó un sable que tenía allí, ¿no? Era William Burroughs. Él decía, todo lo que nos pueda pasar es necesario, todo eso. Si lo hicimos en Los Álamos, lo volveremos a hacer. Oppenheimer no se ha ido, está ahí. Que tiren la bomba ya. Para cerrar voy a leer las 3 últimas frases del libro, que es complicado, pero creo que condensa un poco bien el espíritu del libro y lo que ha querido transmitir Servando con él. Y dice así: las estrellas, una a una, finalmente caen del cielo. Un agujero se ha abierto en el espacio y el tiempo. Es hora del último baile. Ahora sí, Kiki descansa en paz. Un placer, como siempre, Servando. Muchísimas gracias.